Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una conferencia más de Conferencia Vampiro. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero lujo, un verdadero placer estar aquí con ustedes en el inicio de un nuevo proyecto en este año 2026. Vamos a iniciar el proyecto de estudiar el juicio de amparo, pero para principiantes, para las personas, recordar estas clases que nosotros llevamos en la universidad, bueno, a los que nos dieron bien la materia, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar el juicio de amparo de una manera para principiantes, para después ir subiendo un poco el grado de dificultad. Y bueno, una actividad totalmente gratuita en la cual va a ser el mismo esquema que lo hemos venido haciendo conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hoy va a ser obviamente la ley de amparo. Bien, vamos a darle las gracias por estar aquí con nosotros. Quien guste copia de la presentación puede subir su correo electrónico. Y quien guste pertenecer a grupos vampiros, grupos jurídicos de WhatsApp que son muy serios, por favor suban su número telefónico. Son grupos que yo mismo administro, yo ingreso a las personas y yo también les digo que se vayan. Cuando publican, por ejemplo, cuestiones políticas, sea en favor o en contra del gobierno, que eso está totalmente prohibido. Simplemente vemos cuestiones jurídicas exclusivamente. Vamos a poner nuestra presentación del día de hoy, que es una presentación hecha con todo cariño para ustedes, que como les comento, quien guste copia de la misma, yo la puedo hacer llegar por correo electrónico. Y recuerden, estas conferencias quedan grabadas en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales como Facebook, en los cuales ustedes pueden volverla a ver de una manera gratuita, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues si damos inicio a este gran proyecto, juicio de amparo para principiantes. Vamos a iniciar con lo que es las reglas generales, primera parte. Ya en la semana ya haremos otras conferencias más del juicio de amparo para principiantes, pero hoy es el inicio, hoy aquí, en Conferencia Vampiro. Bien, vamos a hablar de lo que son las disposiciones y fundamentales dentro de estas reglas generales. Ese es el principio. ¿Ok? Muy bien. Bien. Pues iniciamos desde el artículo primero. El juicio de amparo, bueno, ¿qué tiene por objeto el juicio de amparo? Pues lo primero es resolver una controversia, ¿sí? Pero ¿qué tipo de controversia es la que se va a resolver? Bien. Estas controversias que va a resolver el juicio de amparo es cuando se suscite lo siguiente. Fracción primera. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, cuando hay una norma, un acto o una omisión de la autoridad y cumpla con estos dos requisitos, eso el juicio de amparo lo va a resolver, pero tienen que ser los dos, que viole derechos humanos fundamentales y también que viole garantías otorgadas para su protección en la Constitución, en nuestra Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado sea parte, del Estado mexicano sea parte, ¿sí? Entonces, estos son los requisitos para el juicio de amparo, de manera general. Normas generales, actos o omisiones de autoridad, ¿sí? Que viole derechos humanos, que viole garantías otorgadas, así también como los tratados internacionales de donde el Estado mexicano sea parte. Bien, vamos a analizar, bueno, de qué nos está hablando esta fracción primera. Primero nos está hablando que debe existir violación a los derechos humanos reconocidos, ¿sí? Esto quiere decir que toda conducta activa o omisiva, esto quiere decir el hacer o no hacer, atribuible a una autoridad que implica una contravención directa o indirecta, o sea, una violación directa o indirecta, a los derechos fundamentales previstos en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales, al carecer de justificación constitucional, vulnerando los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. Esto en términos generales hablando de violación de derechos humanos. Ahora, estos derechos humanos
obviamente están reconocidos tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales. Vamos a mencionar algunos. Algunos de los que tenemos son, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a una seguridad jurídica, a un debido proceso, a la expresión, derecho a expresarte, al derecho a la educación, salud, propiedad. Y bueno, hay cuatro muy esenciales en materia de derechos humanos, que estamos hablando de lo que es la seguridad jurídica, debido proceso, legalidad y libertad personal. Entonces, hablando de derechos humanos, estos son los derechos que cuando una autoridad con un acto o una omisión viole derechos humanos, pero aparte de que debe de violar derechos humanos, tiene que haber una violación a estas garantías otorgadas para su protección que establece nuestra Constitución. Y bueno, ¿cómo lo explicamos esta parte? Bueno, consiste en toda una acción u omisión de una autoridad que desconoce o transgrede los mecanismos, procedimientos o condiciones que establece nuestra Constitución. Estos mecanismos, protecciones o condiciones son llamados garantías, que son para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos humanos, generando una afectación a la esfera jurídica de la persona. Estas garantías son como el debido proceso, la legalidad o la seguridad jurídica. No son los derechos en sí mismos, no son los derechos de forma directa, sino los medios por los cuales se protegen, que obligan a la autoridad a actuar conforme a las reglas que están establecidas en nuestra Constitución para respetar los derechos humanos. Entonces ahí es cuando hablamos nosotros de una violación a garantías que otorga la Constitución. Esas garantías para su protección, no obstante, con reconocer derechos, la Constitución establece que deben respetarse. Por lo tanto, hay violación cuando la autoridad no sigue las reglas, aunque el derecho en sí existe, ¿sí? Entonces, ya tenemos los dos primeros parámetros, bueno, en esto contando los tratados internacionales, tres, para la procedencia del juicio de amparo, ¿sí? Entonces, iniciamos con esa parte. Recuerden, es una conferencia para principiantes. Tiene que existir una autoridad, ¿sí? Primero. Posteriormente, que esa autoridad realice un acto, o sea, omiso, ¿sí? El hacer o no hacer, y que ese acto de hacer o no hacer produce una violación a derechos humanos y una violación a las garantías que los protege conforme a nuestra Constitución y también violación a los tratados internacionales en lo que el Estado mexicano sea parte. Aquí es la clave. Así en términos generales, nosotros para principiantes es como se establece el inicio o la procedencia de lo que es el juicio de amparo. Muy bien. Ahora, derechos humanos es una cosa, las garantías constitucionales son otras. Y entonces tenemos como, por ejemplo, derechos humanos, como en este cuadrito que les muestro. Concepto de derechos humanos son facultades y libertades inherentes a toda persona, o sea que son sí y solo sí. Y las garantías constitucionales son esos mecanismos o medios jurídicos de protección, cómo se deben de proteger esos derechos. Bien, los fundamentos de los derechos humanos están en nuestra Constitución y tratados internacionales y bueno, las garantías están establecidas en nuestra misma Constitución para que sean efectivos esos derechos humanos. La finalidad de los derechos humanos es la protección de la dignidad humana. Y las garantías constitucionales es asegurar que esos derechos se respeten en la práctica, ¿sí? Es un procedimiento, un mecanismo que va a proteger que se cumplan los derechos humanos. Su naturaleza es sustantiva, el qué, ¿sí? Y en las garantías constitucionales, la naturaleza es adjetiva o instrumental, el cómo, ¿sí? Lo tenemos como definición de derechos humanos y bueno, ¿cómo protegemos esos derechos humanos? ¿Qué mecanismos existen? El cómo se protege.
La violación, pues bueno, se afecta directamente un derecho, eso en los derechos humanos, y en lo que es de las garantías constitucionales, se incumple con el procedimiento o forma de protección. Por ejemplo, el no hacer escuchado, ¿no? En un procedimiento jurisdiccional o en un procedimiento administrativo. Ahorita vamos a ver ejemplos muy simples para que quede más claro. ¿De acuerdo? Es para principiantes. Un ejemplo de un derecho humano es el derecho a la libertad personal y bueno, la garantía constitucional es que primero debe haber una garantía de audiencia, debe de haber un debido proceso y debe existir una legalidad, ¿sí? Esto hablamos, por ejemplo, con un control de detención, ¿no? En lo que es el proceso penal en México, ¿sí? La audiencia de control de detención. Que ahí se tiene que verificar si fue legal o ilegal la detención, ¿sí? Y obviamente esa detención tiene que cumplir con diversos factores para que pueda darse como de los factores para que sea legal. Muy bien. Ahora, vamos a un ejemplo práctico con respecto a esta fracción primera, que es, digamos, el fundamento, el cómo nace el juicio de amparo, cómo lo establece la ley de amparo. Fíjense, Mari vive en la Ciudad de México y tiene un pequeño negocio. Un día una autoridad administrativa, por ejemplo, de una alcaldía, siendo la Ciudad de México, clausura su local sin previo aviso, sin darle oportunidad de defenderse, ni notificarle formalmente el motivo. Simplemente llega, ¿sabes qué? Te cierro y te pongo tu pancarta y toda pegada, ¿no? Pero no hay un procedimiento. O no te notifica el por qué. O cuál fue el procedimiento que llevó a cabo. O sea, te deja en estado de indefensión. O sea, no te da la oportunidad de escucharte. Bien. En este caso que lo estoy comentando, la autoridad que está vulnerando. Bueno, primero está vulnerando el derecho de una audiencia previa, el derecho a que te escuche, ¿sí? Dentro de un procedimiento. Se tendrá que revisar si esa actividad que realizó la alcaldía, por ejemplo, o el municipio, quien se haya sido, primero si es legal, derecho a la legalidad y que se encuentre normado, una seguridad jurídica, ¿sí? Ahora también se tendrá que establecer si hubo un debido proceso, ¿ok? Obviamente reconocidos en nuestra Constitución y también en los tratados internacionales, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, esto lo está vulnerando la autoridad si no lo llevó a cabo con el procedimiento adecuado, con los actos que le compete, está en una legislación. Bueno, tendrá que establecer todo un procedimiento. Muy bien. ¿Qué hace María? María presenta un juicio de amparo indirecto ante un juez federal, argumentando que la clausura de su negocio es un acto de autoridad que viola sus derechos humanos, es una violación directa de derechos humanos, porque no se siguió un procedimiento legal. Lo va a tener que argumentar, lo va a tener que establecer, exponer cuál es el procedimiento ideal, en este caso de un procedimiento administrativo. Y bueno, ¿qué va a analizar el juez? El juez va a analizar, el juez de amparo revisa si la autoridad actuó conforme a la ley, si hay un reglamento que le permita clausurar, que le permite hacer una revisión, que le permite hacer esto, y si respetó los derechos humanos de María. Si existe un fundamento constitucional o legal para la clausura, que al momento, por ejemplo, que revisó, no sé, un ejemplo, no tenía algún extinguidor, por ejemplo, y no por no tener extinguidor se clausura el lugar, pero debe estar fundamentado, ¿sí? Y obviamente, pues, si existe un procedimiento, ¿no? Se tendrá que revisar a detalle pues digamos, la ley orgánica de la alcaldía, ¿no? Por ejemplo, del procedimiento administrativo de la entidad de la Ciudad de México, por ejemplo, y ver que ese procedimiento de clausura, cómo es y cuándo tenga sus bases para poderse llevar a cabo, ¿sí? Por ejemplo, si el procedimiento de clausura, uno es muy sencillo, si el procedimiento de clausura no indica que primero se tenga que llevar un procedimiento, sino que, por ejemplo, al encontrarse una irregularidad, inmediatamente se clausura, pues a lo mejor sí va a ser legal y ya después se van a un procedimiento. Pero ojo,
Si la ley administrativa dice que hay que hacer primero un procedimiento en el cual se tendrá la oportunidad de que la parte que se le está revisando será escuchada, todo lo que tiene que venir con la clausura, todo se tiene que llevar abajo. Todo se tiene que caer, ¿sí? Habrá que revisar puntualmente qué es lo que dice, ¿sí? Eso en cualquier parte de la República Mexicana. Bueno, ahora vamos con la fracción 2. Ya vimos los pilares del juicio de amparo. Y ahora vamos a ver la fracción, lo que nos dice la fracción 2. Bien, el juicio de amparo va a conocer las controversias por normas generales, actos u omisiones, entendiéndose normas generales alguna ley, de la autoridad federal, que debe ser la actuación de una autoridad federal, que vulnere o restringe la soberanía de los estados o la esfera de las competencias de la Ciudad de México, siempre y cuando se violen derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Ya aquí no intervino tratados internacionales, fíjense qué interesante. Pero bien, vamos a empezarlo a poner a fraccionar para que lo podamos entender. Bien, aquí nos habla primero, en esta fracción segunda, para digamos, el inicio del juicio de amparo, es que primero interviene una autoridad federal. Primero, primer punto, una autoridad federal. De una ley de la autoridad federal, un acto de la autoridad federal o una omisión de la autoridad federal. ¿Sí? De la autoridad federal. Que cualquier norma general, cualquier ley, cualquier hacer o no hacer, vulnere y restrinja la soberanía de los estados o la esfera de competencia de la Ciudad de México. Primero, que tenga una vulneración o restrinja, ¿sí? La soberanía del Estado y la esfera de competencia de la Ciudad de México. Primero, debe de haber una vulneración y una restricción a la soberanía. Número uno. Y en segundo, siempre y cuando que esa vulneración o esa restricción que realiza la soberanía del Estado se violen derechos humanos. Y aquí es bien importante, tenemos que, pero como con puntos finos. Aquí no está hablando primero de la actuación de una autoridad federal. El hacer o no hacer, ¿no? O una ley, el hacer o no hacer. Actos o omisiones. Pero puede existir, puede existir, digamos, vamos a imaginarlo. Que haya una afectación o restrinja la soberanía del Estado o alguna competencia de la Ciudad de México, pero esa no viole derechos humanos. Entonces no va a poder hacerse el amparo. Entonces vamos en estricto apego de análisis de lo que es la fracción segunda. O sea, ¿qué dices? Dice aquí, vulnere o restrinja, cualquiera de las dos, la soberanía de los estados y la esfera de la Ciudad de México, siempre y cuando se violen derechos. O sea, si no se violan derechos y hay una vulneración por una ley, por un acto, una omisión de la autoridad federal que vulnere o restringe la soberanía del Estado o la esfera de competencia de la Ciudad de México, no se va a poder hacer algún amparo, algún juicio de amparo. O sea que es muy importante que nosotros entendamos palabritas por palabritas, o sea, ahora sí que línea por línea. Y es muy claro, aquí dice siempre y cuando. ¿Ok? Entonces son dos requisitos aquí para que pueda decir, primero, que exista de la autoridad federal una ley, acto o omisión que vulnere y restringe la soberanía del Estado y la esfera de la competencia de la Ciudad de México, y además que se violen derechos humanos reconocidos y las garantías también, o sea, violar derechos humanos y garantías de nuestra Constitución. ¿Ok? Muy bien. El juicio de amparo, ya después de lo que acabamos de ver, en este supuesto tiene un objeto de resolver controversias derivadas de normas generales, actos, omisiones de la autoridad federal. Eso es su primerito, ¿no? Que invadan y restrinjan la soberanía de los estados o la esfera competencial de la Ciudad de México, siempre que esa dicha invasión implique además, como yo les comentaba, una violación de derechos humanos y a las garantías de protección reconocidas por la Constitución. ¿Sí? Esos dos puntos se deben de cumplir para que se pueda estar ante una controversia que pueda resolver el juicio de amparo. Es decir,
No basta la invasión de competencias, no, con solo la invasión de competencias no es suficiente. Debe además existir una afectación a derechos humanos para que proceda el amparo, lo que yo les comentaba. El amparo funciona cuando la autoridad federal invade funciones que no le correspondan y esa afectación afecte directamente a una persona en sus derechos. Ojo con esto, ¿sí? Entonces, esa es la parte esencial para esta fracción 2. Bien, vamos a un ejemplo práctico para que quede más claro. El Congreso Federal emite una ley que regula directamente el transporte público local en la Ciudad de México, imponiendo requisitos excesivos a los conductores, ¿sí? En un transporte público. Sin embargo, el transporte público es una competencia local. La ley federal está invadiendo la esfera de la Ciudad de México y los conductores se ven afectados porque se les impide trabajar libremente, se les impone requisitos desproporcionados, por ejemplo, y hay una afectación para los conductores. Ok. Entonces, a partir de aquí, ya existe, primero, invade las competencias local de la Ciudad de México. Hay una invasión ahí, una restricción que quiere meter el Congreso Federal. Pero además, hay una violación a la libertad de trabajo, por ejemplo, a requisitos desproporcionados en la cual hay una afectación para los conductores, están violando sus derechos humanos de los conductores. Entonces, está cumpliendo con los dos para que dé inicio en procedimiento del juicio de amparo, conforme a la fracción segunda. Ahora vamos a la fracción 3, ¿no? Para que se pueda, cómo se puede invocar el juicio de amparo. Bien, nos habla de las por normas generales, igual leyes o leyes, actos u omisiones de las autoridades del Estado o de la Ciudad de México, ahora es al revés, que invada la esfera de la competencia de la autoridad federal, siempre y cuando que además de esa invasión a la esfera de competencia a nivel federal, se violen derechos humanos y garantías otorgadas por la Constitución. Entonces ahora estamos en esta fracción de 3, ahora volteamos los papeles, ¿sí? Ahora le toca a los estados, ¿sí? El juicio de amparo procede cuando una autoridad local de un estado o de la Ciudad de México realiza actos, normas u omisiones que invadan la facultad que le corresponde a la autoridad federal y además violan derechos humanos reconocidos en la Constitución y además garantías, ¿sí? Es decir, no basta con que solo existe invasión de competencias, también debe existir una afectación a derechos humanos y sus garantías, en ambos casos. Vamos a un ejemplo para que quede más claro. El gobierno de un estado emite una ley que regula el uso de Internet y redes sociales dentro de su territorio. Impone restricciones a lo que puedas publicar. Y bueno, ¿qué problema hay aquí? Bien, materia federal. El Internet y las telecomunicaciones son de competencia de la federación, no son del estado, ¿sí? Entonces se está invadiendo una competencia federal y además, al poner restricciones de qué publicar, se afecta un derecho humano que es la libertad de expresión. Entonces está aquí en conjunto lo que está solicitando cuando no, cuando más bien cuando se puede, ahora sí, iniciar un juicio de amparo. Bien. Sí procede el amparo porque la autoridad estatal invadió una competencia federal. Se violó un derecho humano también, que es la libertad de expresión, entonces se puede poner un amparo indirecto contra esa norma o acto. Ya más adelante analizaremos lo que es el amparo directo, el amparo indirecto, y apenas ahorita estamos iniciando con sus disposiciones generales, que lo vamos a hacer en 2 conferencias. Muy bien. Bien. Es importante señalar también en este artículo primero indica que el amparo protege a las personas
frente a normas generales o actos o omisiones por parte de los poderes públicos y de particulares, ¿sí? En los casos señalados en la presente ley. Entonces, el amparo protege de las normas generales, actos o omisiones de los poderes públicos, sea estatal o federal, o municipal en su caso, pero también de particulares. Y ahorita vamos a ver, bueno, cuándo es el amparo entre para particulares, o sea, qué características tiene que tener el particular. Bien, ok, eso corresponde al artículo, pero bien, el artículo primero ya vimos todo lo que vimos, ¿no? Todo lo que, cómo puede iniciar. Bueno, ya pasamos al artículo 2. ¿Qué nos dice? El juicio de amparo se tramitará vía directa o indirecta. Más adelante ya lo revisaremos, pues, puntualmente, cada uno de ellos. Se substanciará y resolverá de acuerdo a las formas y procedimientos establecidos en esta ley. Vamos a ver sus procedimientos y todo. A falta de alguna disposición, fíjense qué interesante. A falta de alguna disposición expresa, se va a aplicar de forma supletoria el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿sí? Y en su defecto, los principios generales de derecho, que eso no nos vamos a meter ahí. El Código Nacional, pues aquí lo toma como forma supletoria la ley de amparo. Ok, bien. El artículo 3 nos habla de que la forma de presentación, por escrito, forma electrónica, el tribunal electrónico del Poder Judicial de la Federación, eso no lo vamos a tocar durante las conferencias. Y pasamos al que viene, que sería que el artículo 4 nos indica, fíjense, de manera excepcional y solo cuando exista una urgencia atendiendo el interés social o al orden público, de manera excepcional, la Cámara del Congreso de la Unión, a través de personas que ocupen sus presidencias o el Ejecutivo Federal o por conducta de la persona titular de la Consejería Jurídica, o sea, todas esas instituciones que acabo de mencionar, Congreso de la Unión, Presidencia, Ejecutivo Federal, con sus presidencias, Ejecutivo Federal, Consejería Jurídica, podrán solicitar a la persona titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados de este, se sustancia y resuelve de manera prioritaria, ¿sí? Sin modificación de ningún modo de los plazos previstos por ley. O sea, puede haber que se resuelvan juicios de amparo de manera directa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respetando los plazos, respetando el debido proceso y todo, siempre y cuando sea de manera excepcional y de interés social o al orden público. Pero debe de haber una urgencia, se tendrá que justificar el porqué. Pero existe que inicie un procedimiento de juicio de amparo directamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el fundamento legal. Obviamente, tendrá que cumplir con los requisitos para que se pueda llegar a llevar a cabo. Y todos los plazos se van a respetar. Bien, si hablamos de una urgencia, también la ley de amparo nos dice la urgencia en los términos de este se justificará cuando. ¿Cuándo se va a justificar una urgencia? Para que llegue un trámite de un juicio de amparo directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjense. Cuando se trata de amparos promovidos por la defensa de grupos en situación vulnerable, en términos de la ley, que habrá que ver si existe un grupo, sí los hay, en los cuales sea un grupo en situación de vulnerabilidad y ellos promueven el amparo. Se trate del cumplimiento de decretos, resoluciones o actos de autoridad en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia. Pero debe ser urgente. No nos vamos a meter de fondo porque estamos hablando aquí de económicos, monopolios, libre concurrencia. Eso ahorita no va a ser tema, ¿sí? Y no pues, mencionamos como requisito de urgencia, ¿cómo se justifica una urgencia? Para que llegue un juicio de amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera directa. Bueno, a solicitud de las entidades que ya comentamos. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico, como existe una situación de esas, ¿sí? En aquellos casos en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo estime procedente. O sea, también el mismo Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación lo puede analizar y puede mencionar, se estima procedente
la urgencia de resolver un juicio de amparo. Que a lo mejor no inició con ellos, inició en otro lado, pero para ellos es urgente. ¿Ok? Ellos lo pueden decir. Recibida la solicitud de la persona titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo va a someter a consideración del Pleno, lo primero que va a hacer, que resolverá de forma definitiva por mayoría simple. La resolución incluirá las providencias que resulten necesarias, las que se notificarán cuando proceda al órgano de administración judicial, cuando existan providencias. Entonces, este es lo primero que tendría que hacer la Suprema Corte de Justicia para luego entrar de lleno, entrar ya ahora sí de fondo para hacer el análisis de fondo y poder resolver ese juicio de amparo. ¿Ok? Para la admisión, trámite, resolución de solicitudes, así como las prevenciones a que acabamos de mencionar, deberán observarse los acuerdos generales que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Eso es, digamos, el amparo súper urgente de urgente. Pero la Suprema Corte también, por ejemplo, si le llega una situación que sea de urgencia, él lo puede considerar y puede darle prioridad. Bien, bueno. Ya después de lo que acabamos de ver, vamos a entrar a lo que es las reglas generales en lo que respecta a la capacidad y personería conforme a la ley de amparo. Bien, y aquí nos viene un super artículo que es muchísima tela de donde cortar, hay muchísimos tesis que hablan al respecto, pero nosotros vamos a mencionar cómo está la ley de amparo porque es para principiantes. Ya en la segunda etapa que veamos ley de amparo ya, pues ahora sí que avanzado, digámoslo así, ya nos meteremos más de fondo. Pero vamos a ver, bueno, ¿quiénes son las partes en el juicio de amparo? Vamos a analizar esto el día de hoy. Bien, son partes del juicio de amparo todos los que ahorita a continuación vayamos a mencionar. Y el primero que vamos a mencionar, que es parte del juicio de amparo, es la persona quejosa, ¿sí? Bueno, ¿quién es el quejoso o qué características debe de haber pasado? ¿Qué carácter debe tener ese quejoso? Bueno, el carácter de quejoso es quien aduce, o sea, señala, indica ser titular de un derecho subjetivo. O sea, primero tiene que mencionar que es titular de ese derecho subjetivo. O en su caso, de un interés legítimo individual o colectivo. ¿Mm? Siempre que se alegue que la norma, acto o omisión reclamados violan derechos previstos en el artículo primero de la presente ley, que nos habla de los derechos humanos, y de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, y que con ello se produzca una afectación real, actual, en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Entonces, aquí ya cuando empezamos a decir, bueno, a ver, ¿qué es el quejoso? En pocas palabras. Y bueno, aquí de entrada, pues ya tenemos algunas cuestiones aquí que tenemos que analizar, que bueno, primero es, aduce tener ser titular de un derecho subjetivo, es la primera característica. O sea, tienes que decir como persona quejosa qué derecho eres titular. O, en su caso, qué interés legítimo, individual o colectivo, o sea, para ti o para un conjunto de personas, ¿sí? Tienes un interés legítimo y que vas a alegar una norma, un acto o una omisión. Esto quiere decir que vas a alegar que una ley, un artículo o algún hacer o no hacer que vas a reclamar, uno, viola derechos del artículo primero constitucional y al momento que se viola ese derecho del artículo primero, eso va a producir una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de una especial situación frente al orden jurídico. O sea, que habrá que ocupar esas dos cuestiones. Ahora vamos a explicarlo pues, de una manera más sencilla. Bien. La persona quejosa teniendo el carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo. Bueno, ¿qué se entiende por un derecho subjetivo? El derecho subjetivo es un derecho propio, individual y exigible que la persona tiene
y que está reconocido en la Constitución. Es un derecho que está reconocido en la Constitución. Los derechos humanos están reconocidos en nuestra Constitución y son de nosotros, pues, individualmente. ¿Sí? Por ejemplo, el derecho a la educación, a la propiedad, al trabajo, derechos de audiencia. No es algo abstracto, debe ser personal y directo, ¿sí? Ese derecho subjetivo. Bueno, ya la persona anuncia que es titular de un derecho subjetivo, cualquiera de los que acabo de mencionar, y bueno, la persona quejosa es quien promueve el juicio de amparo, alegando ser el titular de un derecho subjetivo, es decir, es un derecho propio, directamente afectado por un acto, norma u omisión de una autoridad, lo que le otorga legitimación para acudir a un órgano jurisdiccional. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que cumplir, como si es una persona quejosa. Tenemos que observar qué derecho es, ¿sí? Que se le está violentando. Bueno. También, o, como lo menciona, o que la persona quejosa tenga un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto o omisión se violan derechos. Bien, fíjense que es que tendríamos que saber, bueno, ¿qué es el interés legítimo? Bueno, el interés legítimo es una situación donde la persona no tiene un derecho exclusivo, ¿sí? Pero sí está afectado de manera real, diferenciada, de una manera distinta y especial. La persona quejosa puede promover un juicio de amparo no solo cuando es titular de un derecho subjetivo, o sea, no nada más con eso, sino también cuando cuenta con un interés legítimo, individual o colectivo, entendido como una afectación real y diferenciada en su esfera jurídica, siempre que alegue una norma, acto o omisión reclamada y que se vulneren derechos humanos. ¿Sí? Ese es el interés legítimo que ahorita vamos a hacer un ejemplo para que se entienda más, con mayor precisión. El interés jurídico, para hacer una aclaración, el interés jurídico es un derecho directo violado. Directo, interés jurídico es un derecho directo. Ejemplo, me clausuran mi negocio. ¿Sí? ¿Qué es el interés legítimo? Bueno, es una afectación real, pero diferenciada, o sea, distinta. La contaminación de mi colonia. Este es un ejemplo de un interés legítimo. Entonces, tenemos dos factores. Hay dos formas en que puede ir el quejoso. Una, cuando se viola un derecho subjetivo, que es una violación directa a sus derechos humanos. Y otra, cuando exista que es un interés legítimo de manera individual o colectiva, que igual una norma, una ley, un acto o una omisión de la autoridad viole derechos humanos. Bien, ahora vamos con los ejemplos para que quede más claro lo que les acabo de decir. Vamos a un ejemplo. María es estudiante de una universidad pública. La universidad emite una decisión donde le cancela su inscripción por supuestas faltas administrativas, pero nunca le dio la oportunidad de defenderse. Nada más llega la, ¿sabes qué? Ya no te puedes inscribir por estas faltas administrativas y bye bye. Y nunca se le dio la oportunidad de defenderse. Bien. ¿Quién es la persona quejosa? Pues va a ser María, porque es quien presenta el amparo y es quien dice que sus derechos fueron violados. ¿Cuál es el derecho subjetivo que alega? Bien, primero, pues va a alegar que es el derecho de audiencia. Ser escuchada antes de la sanción, que exista un procedimiento en el cual o se lo lleva la misma autoridad u otra área que determine que por esas faltas administrativas no puedes inscribirte de nuevo. Habrá que acreditar esas faltas administrativas primero. Pero debe ser escuchada al estudiante para que pueda llegar a una conclusión de esta naturaleza. Ok. ¿Por qué sí puede ser quejoso? Por las siguientes razones. Hay una afectación y es directa, que es el derecho a la educación. El derecho es propio de ella, no de otra persona. No es un interés general, es un interés individual, ¿sí? Entonces, ahí cumple con que se está violando un derecho subjetivo, un derecho directo propio. ¿Cuál es la regla de oro? Bueno, para ser persona quejosa en amparo debes afirmar que tienes un derecho,
Obviamente tiene que ser un derecho reconocido por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que ese derecho es tuyo, ¿sí? Subjetivo, y que fue afectado directamente. Esa es la regla de oro para el juicio de amparo, cuando que es una persona quejosa. Y ahorita vamos a ver, más adelante hablando también. Igual lo vamos a seguir desarrollando este tema. Vamos ahora con un ejemplo de interés legítimo. Fíjense. Un gobierno municipal autoriza la construcción de una fábrica contaminante, pero esa fábrica contamina, cerca de una zona habitacional. Bien. Luis vive en esa zona. Luis tiene derecho subjetivo directo, pues no necesariamente. No es dueño del proyecto ni autoridad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tiene interés legítimo? Sí, porque vive en una zona afectada. La contaminación impacta su calidad de vida, situación es distinta al resto de la población porque él vive cerca de donde pusieron la fábrica que contamina. Entonces, ¿puede promover amparo? Sí, como persona quejosa con interés legítimo individual, ¿sí? Ella sola. Pero si se une con todos sus vecinos, será un interés legítimo colectivo, ¿sí? Ok, tratándose de interés legítimo, la norma, acto o omisión reclamada va a tener que ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva. Pero ojo, esa lesión jurídica o colectiva debe ser real y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo. Entonces, estas son las características del interés legítimo. Primero, para que exista un interés legítimo debe existir una lesión jurídica. Esa lesión jurídica puede ser individual o colectiva. Bueno, primer paso, lesión jurídica. Debe ser real. Número dos, debe ser diferenciada, o sea, que sea distinta a las demás personas. Tres, y una cuarta, que se dice, hay una anulación, que la anulación produzca un beneficio, pero ese beneficio debe ser cierto, no debe ser hipotético, no debe ser eventual en caso de que se otorgue el amparo. Entonces, cuatro puntos son los que intervienen en lo que se llama el interés legítimo. Y ahí les va. Interés simple, interés jurídico, interés legítimo son tres términos totalmente diferentes en materia de amparo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a dar un ejemplo donde sí hay interés legítimo, para que quede más claro. Bien, un grupo de vecinos impugnan la autorización de la construcción de una fábrica contaminante cerca de su colonia. ¿Cuál es la lesión? Ah, bueno, la lesión es una afectación al medio ambiente y calidad de vida de las personas que viven en esa colonia. ¿Es real? Pues sí. La obra ya se está autorizando y está en ejecución. ¿Es diferenciada? No afecta igual a toda la ciudad, nada más afecta, sino directamente a esa colonia, a esa zona. ¿Sí? Por eso es diferenciada. Y el beneficio, si se anula el permiso, mejora el entorno, no va a haber una contaminación ambiental, no va a haber una lesión a la calidad de vida de las personas que viven en esa colonia. Aquí existe un interés legítimo colectivo, ¿sí? Ok, entonces recuerden, el interés legítimo puede ser individual o colectivo. Ok. Un ejemplo donde no hay interés legítimo. Una persona impugna una ley ambiental alegando que podría afectar al planeta. Pues bueno, primer punto, no hay una afectación directa. Nada más menciona que puede afectar al planeta. ¿Cómo? ¿Quién sabe? No es diferenciada, pues sí, no está colocado con otros grupos, ¿no? En los cuales no está sucediendo.
El beneficio sería abstracto porque pues no se sabe si le va a afectar a esa persona o no, o le va a ayudar a esa persona. Aquí, por ejemplo, nada más hay un interés simple, que el interés simple no es suficiente para el amparo, ¿sí? Simplemente es un interés como persona porque ella piensa que esa ley ambiental podría afectar el planeta. Solamente porque lo piensa, bueno, es un interés nada más simple. Ok. Tenemos lo que es el interés jurídico y el interés legítimo. Bien, vamos a ver este cuadrito para que quede mucho más claro. El interés jurídico requiere un derecho subjetivo, sí. El interés legítimo no requiere un derecho objetivo porque no es directo. Tipo de afectación directa. En cambio, el tipo de afectación en el interés legítimo es especial y es diferenciada. Ejemplo típico, propietado afectado en su propiedad, o en el interés legítimo, vecinos afectados por una obra pública. Nivel de exigencia probatoria es muy estricto y el interés legítimo es más flexible. Pocas palabras. La diferencia entre interés jurídico e interés legítimo. El interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. ¿Sí? La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. ¿Ok? Bien, vamos a hablar un poquito más del interés simple para que quede claro. El interés simple es una mera inquietud, es una inconformidad o preocupación respecto de un acto de autoridad, sin que exista una afectación jurídica directa o diferenciada, ¿sí?, a la persona. No genera derechos procesales, no otorga legitimación para promover un amparo. Es común en temas de interés general o colectivo difuso. En términos técnicos, carece de relevancia jurídica individual. Eso es en términos generales el interés simple. Ok. Caso de interés simple, no procede el amparo. Una persona impugna la construcción de un aeropuerto en otra ciudad porque no le parece adecuada la política pública. Pues no hay una afectación personal para el quejoso, no hay una diferenciación, no hay un beneficio directo al momento que se otorgue el amparo, por ejemplo. Es solamente una opinión o un desacuerdo. A esto se le llama interés simple. Interés simple. Ok, vamos a continuar. El juicio de amparo, fíjense, podrá promoverse conjuntamente por dos o más personas quejosas que resintan una afectación. Ya hablamos que puede haber un interés legítimo colectivo en sus derechos o intereses. Aún en el supuesto que dicha afectación derive de actos distintos, si estos los causan perjuicio análogo y provienen de una misma autoridad. ¿Qué pasa? Bueno, puede existir que dos o más personas hayan sido afectadas por actos distintos, pero que provengan de la misma autoridad, ¿sí? Y esto le causen un perjuicio similar, o sea, que tenemos varias personas, varios actos, misma autoridad y que el perjuicio sea igual, o sea, que el perjuicio sea análogo. Bien, vamos a ver un ejemplo para poder entender este párrafo. Ok. Varios comerciantes reciben multas del mismo municipio por supuestas violaciones al reglamento de anuncios. Actos son distintos porque son distintas multas. Autoridad es la misma, es el ayuntamiento. ¿Cuál es el perjuicio? Bueno, sanciones económicas similares. ¿Cuál es el problema jurídico? Bueno, hay que interpretar el reglamento o el ordenamiento legal de ese ayuntamiento para que pueda realizar esas acciones. En este caso, para lo que le estoy comentando, se puede promover un solo amparo en conjunto. Todos los que son comerciantes se pueden juntar y pueden presentar un juicio de amparo. Caso de interés legítimo colectivo, vecinos de una colonia impugnan permisos de construcción otorgadas a diferentes edificios en la zona. ¿Sí? Actos, distintos permisos. Autoridad, misma autoridad urbana. Perjuicio, impacto ambiental y urbano similar. Procede el amparo en conjunto por afectación común y un perjuicio análogo.
¿sí? Va a haber un perjuicio similar en todos. Muy bien. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la persona quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo, ya lo vimos, que se afecte de manera personal y directa, ¿sí? Esto hablando de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. La persona víctima o ofendido del delito podrá tener el carácter de persona quejosa en los términos de ley. O sea, la víctima puede ser una persona quejosa, ¿sí? Y aquí nos habla que, bueno, la persona quejosa deberá primero ser titular de un derecho objetivo que se afecte de manera personal y directa en actos y resoluciones de los tribunales. Bien, bueno. Como siempre, vamos a tener un pequeño break. Recuerden, por favor, subir su correo electrónico si quieren copia de la presentación. Y además, si quieren pertenecer a Grupos Vampiro, por favor, suban su número telefónico. Yo se los hago, yo los ingreso al grupo de Grupo Vampiro. Y bueno, vamos a tomar un pequeño break y ahorita regresamos con la clase. Gracias, en unos minutos nos vemos.
Ya regresamos. Vamos a hablar ahora de lo que es la autoridad responsable. Bueno, ¿cuándo va a tener carácter la autoridad responsable? Bueno, con independencia de su naturaleza eh, formal, que eso con independencia de quien sea, es la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que debe realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Bien, entonces empezamos digamos, a desglosar cuándo existe la autoridad responsable. Bueno, la autoridad responsable con independencia, quien sea, digamos, para empezar, va a ser la que dicta, la que ordena, la que ejecuta o trate de ejecutar un acto, que en ese acto se va a crear, modificar o extinguir alguna situación jurídica, ¿sí? Y debe ser de forma unilateral y obligatoria. Estos requisitos los tendrá que cumplir la autoridad responsable, los cuales los vamos a tener que señalar en nuestro escrito inicial. Autoridad responsable, quien dictó. Autoridad responsable que ordena. Autoridad responsable que ejecuta, según sea el caso, ¿ok? Y también omita en su caso el acto que debe realizar, en el cual crearía, modificaría o distinguiría dichas situaciones jurídicas, ¿ok? Entonces son las características que debe tener la autoridad responsable en el juicio de amparo. Bien. Bueno, cuando hablamos, como se los comentaba, de una independencia de su naturaleza formal, pues no importa si es un órgano del Estado, organismo autónomo, particular, o sea, no importa eso. Si actúa con poder público, puede ser una autoridad responsable. El criterio funcional es que es una autoridad que ejerce funciones de autoridad y no quien solo tiene el nombre, sino que debe ser una que ejerza funciones de autoridad. Bien. La que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar, ¿sí? Se identifican tres niveles de intervención y se deben de mencionar que primero que dicte, que emite el acto, autoridad emisora, que ordene, que instruye su realización y que la va a ejecutar, la materialice. Todas pueden ser señaladas como responsables en el amparo, todas las autoridades responsables. El acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. El acto debe tener efectos jurídicos reales, es decir, que debe de crear derechos u obligaciones, modificarlos o cancelarlos. No basta el acto material sin efectos jurídicos. Debe de haber un cambio, debe de haber una creación, una modificación, una cancelación, tanto de derechos como de obligaciones. En forma unilateral, obligatoria, elemento esencial de la autoridad que es unilateral, ¿no? Que no requiere consentimiento del afectado. Es obligatorio porque es coercible, es un mandato que puede imponerse. Esto distinga al acto de autoridad de relaciones privadas, ¿sí? Ok, bien. Y el que omita el acto, que también existe una autoridad responsable por omisión, cuando tenía el deber jurídico de actuar y su inactividad afecta derechos. El amparo también protege contra la inactividad del Estado, cuando no puede pronunciarse el Estado, cuando solicitas algo, ¿no? El octavo constitucional, el derecho de petición, se manifiesta esa violación, ¿sí? La autoridad responsable clásica, bueno, es un juez que dicta una sentencia condenatoria, por ejemplo, dicta un acto, modifica situación jurídica, puede haber una libertad o una modificación del patrimonio. Es la autoridad responsable. La autoridad ejecutora, como ejemplo, podemos poner la policía que ejecuta una orden de detención. No dictó el acto, pero es quien la ejecuta, una orden de aprehensión, por ejemplo, también es una autoridad responsable. Para los efectos de esta ley, las y los particulares tendrán calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a la autoridad que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Entonces, para que sea considerado un particular autoridad responsable, tiene que cumplir estos requisitos. Uno, que realice actos equivalentes a la autoridad. Ese es uno.
¿sí? Dos, que esos actos afecten derechos. Y tres, que las funciones estén determinadas por una norma general. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de una autoridad responsable que es particular. Y los particulares se refiere a personas, puede ser una persona física, una empresa privada, asociaciones, concesionarios o permisionarios, es decir, sujetos no gubernamentales. Cuando realicen actos equivalentes a la autoridad, un acto equivalente a una autoridad es aquel que es primero unilateral, que no depende del consentimiento afectado, que es obligatorio o coercible y que también produce efectos jurídicos directos. Es decir, el particular actúa como si fuera autoridad. Bien, que afecten derechos, debe existir una afectación real a derechos humanos o situaciones jurídicas. No basta con un conflicto privado, debe de haber un impacto jurídico relevante y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Requisito delimita el alcance, obviamente, porque debe haber una norma general ahí vinculada. El particular debe actuar con base a una ley, un reglamento o una concesión o autorización legal. No actúa por voluntad propia, sino dentro de un marco normativo que le delega funciones públicas. Este punto es muy importante porque muchos de los amparos luego aquí se pierden o no los admiten, porque ya cuando quieren ver que la autoridad responsable, cuando no tiene ese marco normativo, adiós. O sea, ese que le delegue funciones públicas. Y cuando no existe ese pequeño requisito, no va a ser autoridad responsable en la empresa privada, la concesionaria, bueno, la que esté ahí, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Cuando es una autoridad responsable en particular, bien. Una universidad privada que pide títulos con reconocimiento oficial niega indebidamente la titulación de un alumno. ¿Sabes qué? Te niego tu titulación. ¿Por qué actúa bajo un reglamento? Ah, bueno, como expide un título con reconocimiento oficial, esto es ante la Secretaría de Educación Pública, pues se regula ante la SEP, actúa bajo la regulación de la SEP y también incide en situación jurídica del alumno. Por ser, estos puede ser considerado autoridad responsable. El colegio el educativo, ¿sí? La universidad privada, digamos, así, es considerado una autoridad responsable porque actúa bajo un ordenamiento legal, bajo una regulación dentro de la SEP, porque emite un título con reconocimiento oficial. Y al negárselo a un alumno le está violando un derecho fundamental, un derecho humano, ¿sí? El derecho a titularse, ¿no? El derecho a libertad de, de desarrollo, el desarrollo de la persona. La persona tercera interesada. Vamos a hablar ahora de la persona tercera interesada. Ya hablamos de la persona quejosa, hablamos de la autoridad responsable, y hoy vamos a hablar de la tercera interesada, pudiendo tener carácter. Bueno, ¿quién es el tercero interesado? La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. ¿Sí? Entonces, el primer requisito para una persona interesada, que la que gestionó el acto primero o tenga un interés jurídico que eso subsista. Bien. La persona tercera interesada. Un sujeto procesal que interviene en el juicio de amparo con el fin de defender la validez del acto reclamado. O sea, hay una parte quejosa que se está reclamando ese acto. Pero hay una persona que sí le interesa que siga existiendo ese acto, ¿sí? Y busca evitar que se conceda el amparo porque le conviene, porque está a su favor ese acto reclamado. No promueve el juicio, pero participa activamente en él. Claro, obviamente se tendrá que acreditar que sea persona tercera interesada. Ok. Uno de los factores para ser persona tercera interesada es que haya gestionado el acto reclamado. El tercero es quien solicitó, promovió o provocó la emisión de ese acto. Un ejemplo típico, quien obtuvo una licencia administrativa, quien promovió un juicio previo, quien pidió una concesión o permiso. Su interés, que el acto no se invalide, porque él lo originó.
¿sí? Entonces, ese es el tercer interesado que haya gestionado el acto reclamado. Tiene carácter de tercero interesado quien gestionó el acto reclamado. O tenga interés que subsista. ¿Sí? El tercero tiene interés que jurídico, es decir, que tiene un derecho subjetivo reconocido por la ley que se vería afectado si se concede el amparo. No basta un interés simple o económico indirecto. Acuérdense, el interés simple no es suficiente. Ahora, el elemento clave del interés jurídico. El tercero interesado debe de demostrar para ser considerado tercero interesado del juicio de amparo, debe ser titular de un derecho, relación directa con el acto reclamado, afectación si el acto se anula. Considerando esos tres puntos, se tendrán que acreditar para ser considerado tercero interesado. Es más exigente que el interés legítimo, ¿sí? Aquí se requiere también el derecho subjetivo, ¿sí? Ok, caso típico administrativo. Vamos a ver un caso. Una persona obtiene una licencia de construcción, ¿sí? Un vecino promueve un amparo para anularla. Aquí, ¿quién es el quejoso? Ah, bueno, el quejoso es el vecino. ¿Quién es la autoridad? El municipio, que fue quien emitió esa licencia para construcción. ¿Quién es el tercer interesado? El titular de la licencia, porque el titular de la licencia no quiere que le quiten el permiso de construcción, él quiere que se mantenga para seguir construyendo. Gestionó el acto, tiene derecho a construir. Entonces ese es otro, se va a encontrar ahí el derecho del vecino y el derecho de la constructora. ¿Sí? Ok, bien. En un juicio civil, una persona gana una sentencia. La persona, aparte perdedora, promueve el amparo. Muy bien. ¿Quién es el quejoso? El quejoso va a ser la persona vencida. ¿Quién es la autoridad? El juez, que fue el que emitió la sentencia. Pero ¿quién es el tercero interesado? La parte ganadora. Tiene interés jurídico en que la sentencia subsista, o sea, que no le muevan, ya gané. Sí, pero tiene derecho a la parte que perdió a un medio de impugnación, no juicio de amparo. Pues ese tercero interesado participa en el juicio de amparo. ¿Sí? Se queda acreditado porque fue la persona que ganó. Él quiere que persista ese acto del juez. Ella ganó, ¿sí? No quiere que cambie. Tiene una afectación, claro, si le otorgan el amparo. Entonces, eso es el tercero interesado. La contraparte de la persona quejosa, cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, o tratándose también de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario a la persona quejosa. Entonces, la persona quejosa puede existir la autoridad que emitió el acto que está reclamando, pero también puede existir el tercer interesado, que ya vimos cuáles son sus requisitos, y además también puede haber una persona extraña al procedimiento que tenga interés contrario a la persona quejosa. ¿Sí? Bien, vamos a explicar esta fracción, bueno, este párrafo. La contraparte de la persona quejosa aplica cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento previo, o un procedimiento anterior, que puede ser juicio civil, penal, laboral, agrario o procedimiento administrativo. Existe una relación procesal previa entre las partes. La regla automática es la siguiente. ¿Quién litigó contra el quejoso la tercera interesada? ¿Sí? Tenemos en un juicio parte actora, parte demandada. Tenemos en un juicio penal, por ejemplo, la víctima y tenemos al imputado o sentenciado en este caso. Entonces, quien le litigó contra el quejoso es el tercero interesado. En este caso, si ganó la parte demandada, será la parte actora que perdió, por ejemplo. En el juicio penal, por ejemplo, pues salió absuelto, pues la parte tercero interesado será la víctima, ¿no? Que podrá participar dentro del juicio de amparo. Tratándose de persona extraña al procedimiento, aquí el quejoso no fue parte del procedimiento original, pero le afecta. Este se llama extraño a juicio. Debe de acreditar esa afectación, claro, para poder ser parte
del juicio de amparo. La que tenga interés contrario a la parte quejosa, bueno, en este caso la tercero interesado no se define por haber litigado antes, sino que debe de tener un interés jurídico opuesto, que se vería perjudicado si se concede el amparo. Aquí ya no hay contraparte formal, sino es una contraparte material, así la llama así se determina, ¿no? Entonces ya tenemos que el tercer interesado puede ser la contraparte del quejoso, puede ser una persona que le afecte, que siga existiendo que se le dé el amparo, o el también llamado, digamos, como en este caso que estamos mencionando aquí, el extraño a juicio, ¿no? El que ya mencionamos. ¿Ok? Bien. También la ley de amparo menciona que la persona víctima del delito o ofendida, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad, cuando haya una afectación de que no se pueda llevar a cabo, por ejemplo, la reparación del daño, por ejemplo, una sentencia absolutoria, por ejemplo, pues la persona víctima tiene derecho, tiene ese derecho. La persona indiciada o proceso penal cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por la o el Ministerio Público, ¿sí? Por ejemplo, el imputado, el Ministerio Público determina que no ejercicio o sea, hay un desistimiento de la acción penal. Obviamente la víctima puede meter un medio de impugnación y si llega al amparo, pues el tercero interesado será el indiciado en su momento, ¿no? La o el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal, el cual derive un acto reclamado siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Es muy importante, el Ministerio Público no puede ser autoridad de responsable y al mismo tiempo un tercero interesado. No puede ocurrir eso. ¿Ok? Siempre y cuando el Ministerio Público haya intervenido. La o el Ministerio Público Federal en todos los juicios donde podría interponer los recursos que señale la ley. O sea, puede intervenir el Ministerio Público Federal. Los existentes en amparos penales, cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley precisa para procurar la pronta y expedición administración de justicia. Entonces, en ese motivo también puede intervenir el Ministerio Público Federal. ¿Ok? La o el Ministerio Público, en todos los juicios donde podría interponer recursos que sería la ley, la existencia en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones de la misma ley para la procuradora y la pronta expedita de administración de justicia. Entonces, esto fue el mismo, sí fue el mismo. Bien. Sin embargo, en amparos indirectos en materia civil y mercantil, excluyendo materia familiar, en amparos indirectos en materia civil y mercantil, donde solo se afectan intereses particulares, la o el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que la ley señale, ¿sí? Solo cuando los quejosas, hubieran impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia. Va a intervenir el Ministerio Público en amparos indirectos, sobre todo hablando cuando hay materia civil y mercantil. Pero ojo, van a tener que cumplirse dos requisitos para que pueda intervenir el Ministerio Público Federal. ¿Cuáles son esos dos requisitos en amparos indirectos en materia civil y mercantil? Es que los quejosos impugnen impugnen la constitucionalidad de normas generales. Solo así. Y aspectos que se aborden, pero y ese aspecto, claro, ese aspecto, se aborde en la sentencia. O sea, debe de existir esa manifestación de esa norma general en la sentencia y que el quejoso, aparte de que aparece en la sentencia, impugne la constitucionalidad de esa norma general. Solamente así va a estar el Ministerio Público Federal. Bueno, espero que les haya gustado. Esta es la primera clase de este juicio de amparo para principiantes. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Les agradezco muchísimo. Y como les comentaba al principio de la conferencia, quien guste subir
su correo electrónico para que pueda enviarles la presentación. Es una presentación muy sencilla, pero muy bonita. Les voy a subir las redes sociales, obviamente, donde va a estar la conferencia para que ustedes la puedan volver a ver. Ahí se va a quedar guardada, totalmente gratuita para todas y todos. Y ahí en YouTube, ¿ok? También bueno, les subo todas mis redes sociales para que las puedan ver. Eh, Puedan ver, bueno, en esta que la tienen, para que la puedan ver y ahí, pues, suban su correo electrónico, puedan subir, su número telefónico si quieren. Espero que les haya gustado. A lo mejor hacemos mañana conferencia otra vez de juicio de amparo. Ya mañana les anuncio en nuestros grupos de WhatsApp, obviamente. Existe la posibilidad, no estoy muy convencido, pero bueno, si no, el lunes sin falta, sí, vamos a hacer conferencia. Entonces, pues ahí nos veremos. En verdad, muchísimas gracias, les agradezco mucho su presencia en Conferencia Vampiro. Muchas gracias y bueno, un momento, por favor.